Saludos mi gente, espero que estén bien. Bienvenidos a la nueva edición de Mental Connection con la doctora Yalice Rodríguez y este servidor Kiko Yola. Tenemos un tema bien controversial. Digo controversial porque realmente es un tema que es relativo, que es el tema del miedo. El tema del miedo es un tema que a una persona le da miedo a unas cosas y miedo a otras, ¿verdad? O sea, puede depender de la persona, dependiendo de lo que la persona vea o sienta o escuche, pues le da miedo. Pero no quiere decir que eso le da miedo a otra persona. O sea, que la pregunta esencial de todo esto es, ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es una respuesta natural de protección. Muy bien. Es súper natural. Sí, definitivo. Ahora, el miedo es una respuesta necesaria del cuerpo, pero cuando se va más allá de ser una respuesta necesaria, se puede convertir en muchas otras cosas. Recuerda que las emociones se transforman. Exacto, ¿verdad? ahí que iba ahí. Exacto. Entonces, por ejemplo, el miedo es normal cuando yo digo, el miedo es específico, ¿verdad? La ansiedad no es específica. La ansiedad es miedo, como hablamos en el primer episodio, que hablamos muchísimo de la ansiedad. So, el miedo es específico. Yo le tengo miedo tal vez a los lagartijos, o a las cucarachas, o a un elevador, porque hay algún tipo de trauma. Y eso te lleva a la ansiedad. Dependiendo del tipo de trauma que haya, pudiera llegar a la ansiedad. Okay. ¿Ves? Por ejemplo, si hay alguna, la palabra que estoy buscando se me está yendo ahora mismo, si hay algún trauma, que una persona no pueda coger escaleras o elevadores o cosas así, pero ya eso es un miedo específico que pasó por un trauma y la persona entonces puede tener ansiedad ante la presencia de eso, de lo que le causa miedo, ya sean puentes, ya sean escaleras, ya sean elevadores, pueden ser lagartijos, ¿verdad? Pero va a depender la intensidad del miedo. El miedo es natural, es necesario porque nos mantiene con vida. ¿Ves? Cuando el miedo deja de ser útil, cuando me paraliza para lograr algo que yo quiero. Ok, vamos otra vez ahí, porque porque dijiste algo que yo creo que a muchas personas se están preguntando, espérate, ¿qué fue lo que dijo? O sea, el miedo es una necesidad. Es parte del cerebro, está ahí para protegernos. Pero es que, todo el mundo le tiene miedo a algo. Pero hay personas... No necesariamente. O sea, la gran mayoría de las personas le tienen miedo a algo. O sea que, esa es la pregunta que te iba a hacer. Hay personas que no le tienen miedo a algo, que no tienen miedo. Existe. Hay personas que, el miedo es una parte del cerebro que está ubicado dentro del sistema límbico de nuestro cerebro. Es necesario, ahora, hay personas que no es que no tengan miedo, pero son valientes. Y eso es una diferencia bien grande. Controlan el miedo. El miedo siempre va a estar. Cuando uno es valiente no es porque uno no tiene miedo. Exacto. Uno es valiente porque uno tiene miedo, pero no quieres que ese miedo te paralice a lograr algo. Ya sea una meta, ya sea una relación, ya sea lo que sea, tú dices, tengo miedo de hacer esto, pero aún así lo voy a hacer porque lo que está más allá me importa más que el miedo. O sea, que es una manera de controlar eso que ya tienes adentro que no lo puedes sacar. Está ahí porque es un mecanismo del cuerpo para mantenernos con vida. Nunca se va a ir, pero sí puede ser controlado, sí puede ser... Completamente. Y puede ser también... o sea, el que tengas miedo a algo y tú controlarlo es como tú dices. Dices, no, espérate. Yo tengo mi autoestima, tengo mi... Cuando tú controlas el miedo, utilizas estructuras cerebrales mucho más complejas en el buen sentido de la palabra, que solamente quedarte en el estadio se llama así estadio, del miedo. ¿Ves? Es como que yo tengo miedo, me quedé paralizada, no hice nada y me quedo pensando si yo hubiera logrado esto, si hubiera dicho esto, si le hubiera hablado a esta persona, me hubiera atrevido a renunciar a mi trabajo, si hubiera. Entonces, el problema del miedo es, el problema del miedo es que cuando se queda acumulado por mucho tiempo, puede causar mucha ansiedad porque causa duda personal. Pues yo soy un vago, no me atrevo, soy un cobarde. Entonces se va transformando en algo que empieza a hacerme daño porque empieza a lastimar mi concepto de mí mismo, mi autoconcepto. ¿Ves? Pero cuando yo digo, bueno, el otro día tengo una primita que estuvo en Puerto Rico recientemente, creo que se fue esta semana, y estuve reunida con ella. Yo nunca había hablado con ella en mi vida.
Okay. Pero fue una conexión bien bonita. Y ella empezó a contarme su vida y yo dije, tú eres bien valiente. Ella me dice, yo nunca lo había visto así. Y yo, de donde tú vienes, que yo conozco la historia porque es una prima, ¿verdad? De donde tú vienes y las cosas que tú has hecho, tú eres una persona bien valiente. ¿Ve? Y es como que muchas veces nos quedamos en trabajos que no nos gustan, relaciones que no nos hacen bien, en situaciones que no nos favorecen, en situaciones emocionales que no nos hacen bien porque nos da miedo pedir ayuda. Entonces, cuando el miedo es paralizante, debilita la calidad de vida de una persona, debilita el carácter de una persona. Yo no estoy diciendo que el miedo no es... El miedo siempre está. Exacto. O sea, es algo... siempre está. Pero el miedo puede madurar, evolucionar, es cambiante dentro de la persona. Por ejemplo, Vez tú te sientes que tú... Sorry que interrumpí. Sí, no, pero una vez tú te sientes que ya tú te adueñas de algo, tú pierdes el miedo. Por eso, pero el miedo cambia si, por ejemplo, un nene chiquito, 5 o 6 años, le tiene miedo a ir al parque, por ejemplo. Tengo que ir al parque. Pero pasó la etapa de que se dio cuenta que el parque no hace nada y ese miedo ya no está. Pero tiene miedo a otras cosas, como teenager. Todos los miedos se pueden superar. Por eso, pero el miedo que tenía esa persona de 5 años, te estoy hablando ya feeling por dentro, es mismo que puede tener una persona de 30 años por otra cosa. Sí. La sensación física pudiera ser parecida, cada persona experimenta el miedo diferente, pero si una persona puede puede superar el miedo, por ejemplo, cuando, un ejemplo bien básico, mi sobrinito cuando era pequeño no le gustaba el agua, no le gustaba meterse a la piscina y por ahí fuimos, hay un proceso que se llama desensibilización sistemática, ¿verdad? Eso es algo de la psicología. Desensibilización sistemática es yo me voy enfrentando poco a poco al objeto me refiero persona o cosa, ¿verdad? Al objeto que me da miedo, ¿verdad? Hasta que yo veo que yo puedo ir controlando lo que yo siento y controlando el objeto, la cosa o la situación, ¿verdad? So, una vez, por ejemplo, hoy en día mi sobrino jamás, o sea, ya ha crecido, pues ya no le tiene miedo al agua ni meterse a la piscina, ahora todo lo contrario, es un pescadito. ¿Okay? El punto que quiero traer con esto es que cuando uno crece, los miedos empiezan a ser menos. Ese que quiero llegar. Son menos. Desde físico hasta emocionalmente. Claro, pero son menos, pero mi duda es, el miedo, si por ejemplo, el niño, al tenerle miedo a ir al parque o ir a la piscina como tu sobrino, le causaba el que, por ejemplo... Mucho miedo. Por eso, pero la consecuencia del miedo le causaba a él, por ejemplo, físicamente, que empezara a temblar la mano derecha. La respuesta fisiológica. Exacto. Derecha, porque me da miedo. Ok, pasó ese miedo, ya es grande, qué sé yo. Pero ahora de grande le da miedo los lagartijos, por un ejemplo. Pero vio el lagartijo, le dio miedo, que eso es otro miedo de grande, y volvió otra vez con la mano. Lo que pasa es que ya tú estás hablando de un tema de un tic nervioso. De una reacción, porque uno tiene... Hay muchos miedos que se expresan de diferentes maneras. Porque tú puedes tener miedo, pero yo no sé que tú tienes un miedo brutal, pero no lo puedo saber porque tú no estás expresando. Las personas que expresan su miedo, la expresan de la misma manera, no importa la edad que tenga y no importa el miedo que sea, porque el miedo está dentro y es uno nada más. Esa es la pregunta. Es que es una pregunta bien compleja y no quiero responderla de manera bien responsable. No, claro, definitivamente. Esas son las preguntas que yo sé que usted está preguntando. La estoy canalizando. Esa es la función tuya. Sí. Cada persona experimenta la emoción, posiblemente la misma emoción, de maneras diferentes. La emoción del miedo estoy hablando, por ejemplo. Exacto. La misma emoción pudiera experimentarla de maneras diferentes. Pero va a depender de lo agudo que sea esa emoción en esa persona. Todo miedo, para yo poderlo superar, tengo que crecer como persona o como perspectiva o como valentía o emocionalmente. Pero hay muchos miedos que no son conscientes. La mayoría de nuestros miedos no son conscientes. Y donde yo sé que hay un miedo que no está consciente, cuando de momento no logro algo, cuando de momento no me atrevo, me saboteo. ¿Ve? Esta parte de autosabotearse, eso tiene que ver con miedos, que muchas veces no están conscientes. Por ejemplo, me gusta algo pero no me acerco. Quiero algo pero no hago la llamada. Que tiene que ver con la negatividad de la persona. También puede filtrarse por esa manera. Es que la persona sea negativa
consigo mismo, es que yo tengo miedo, pero no. Y el miedo es significado al decir no. El miedo es significado de que no me atrevo a hacerlo, es no, no, no. Tiene que ver con eso. Completamente. ¿Verdad que sí? Completamente. Eso es lo que yo pensé. O sea, Claro. una persona que continuamente está negándose cosas tiene mucho miedo. Mira, hay algo tan sencillo que tú dices, ¿cómo las personas van a sentir miedo al amor? Oh, esa es la emoción opuesta del miedo. Es como que el amor echa fuera el temor, pero ¿cuántas veces, o sea, que uno dice, wow, eso es lo más básico, lo más bonito en teoría? Yo conozco y he trabajado con muchas personas que sienten que no son dignas de ser amados. Por que no dignos a recibir. Que no quieren recibir. Entonces, son personas que suelen tener muchos struggles en las relaciones porque de alguna manera sabotea lo que la otra persona le está dando, porque a nivel subconsciente esta persona piensa, yo no soy digno de ser amado porque no soy suficientemente perfecto o perfecta, porque de pequeño tuve una situación que tengo ese mensaje ya programado ahí. Esto es bien individual porque cada persona va a expresar el miedo de una manera diferente, pero cuando el miedo te limita de lograr algo que tú quieres, hay que buscar ayuda, hay que hacer algo. Porque el problema con el miedo, que es una respuesta natural, fisiológica, normal del cerebro, que sale del sistema límbico y todo lo que queramos ponerle técnicamente, el problema del miedo es cuando te limita. Cuando hay algo que tú quieres hacer y es completamente limitante. Cuando tú quieres tener una relación y no te da mucho miedo abrirte y ser vulnerable. Cuando tú quieres tener una experiencia y te da mucho miedo montarte en un avión. Cuando tú quieres hacer algo de tu trabajo y no te atreves a exponerte. Cuando tú quieres lograr algo en tu trabajo y simplemente te quedaste paralizado. Se puede concluir, no se puede, no sé qué palabra utilizar, pero se podría decir que el miedo es la mayoría, si no todo, la razón de que una persona sea como es. Está bien profundo lo que me estás diciendo. No quiero ser... O puede ser la mayoría de la razón de la persona es de esta manera, de la manera que sea, pero su base primordial, su base de donde realmente la mayoría de las cosas de por qué ella es como es esa persona, puede ser el miedo. Yes. No quiero ser como que concluyente diciendo sí, claro, pero es que la mayoría de los problemas emocionales salen de la base del miedo. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar cómo las emociones se están transformando o se van transformando, que by the way es parte de lo que vamos a estar cubriendo en el evento, ¿verdad? Cuando tú empiezas a estudiar cómo las emociones se van transformando y cómo las emociones son frecuencias, literalmente, ¿verdad? Que son energía, que lo cubrimos también en el primer podcast. Cuando tú empiezas a ver eso, tú empiezas a ver lo limitante que es el miedo. Tú no quieres vivir con miedo, tú quieres empezar a superar eso. Porque el miedo limita, vuelvo y digo, el miedo es algo necesario, es útil, es cuando está hecho para tú saber cuando estás moviéndote por un lugar que no te precaver, que no te ¿verdad? Te ayuda a precaver. Exactamente, es como que es necesario. El problema del miedo es cuando llega a ser, vuelvo y digo, limitante. Cuando tú quieres lograr algo y no te atreves, cuando tú quieres hacer algo y no te atreves, cuando la vida deja de funcionarte de una manera feliz porque estás con miedo. ¿Verdad? Por ejemplo, hay personas que no salen de su casa porque tienen algún tipo de fobia social. Esa es la palabra que estaba buscando ahorita. Sí, dice, porque las fobias son específicas. ¿Verdad? Es una fobia a un lagartijo, es una fobia a una cucaracha, es una fobia, pero en una fobia siempre hay trauma. Y detrás del trauma siempre hay dolor y miedo. Y detrás de todas las condiciones de salud mental hay miedo y dolor. Mucha gente dice, no, yo no tengo miedo, no tengo temor. ¿Cuál es, si hay alguna diferencia de tener temor a algo y miedo? Porque hay muchas personas que les he escuchado que piensan o creen que hay una diferencia entre una y otra. Yo me atrevería a decir que el miedo es más específico y más profundo que tal vez que el temor. Okay. ¿Verdad? Porque cuando tú tienes temor, yo pienso que un temor es más fácil superarlo. Pero un miedo tal vez está un poco más enraizado, un poco más profundo. Pero el temor también, hay un versículo, ¿verdad?, en la Biblia, y un versículo que utilizan por ahí mucho, a veces mal utilizado, del temor a Dios, ¿verdad?
el temor a Dios está dentro del enfoque del respeto a Dios, ¿verdad? Dentro de esta cuestión de uno saber y reconocer la presencia de un creador, ¿ves? Para aquellos que creen. Pues, pero el temor yo lo vería como que algo un poco más superficial que el miedo, si lo vamos a comparar en términos de emoción. Y si te digo, por ejemplo, si nos pongo un poquito más en el ámbito de trabajo, en el nivel profesional de trabajo, ¿un empleado le debe tener miedo o temor o ninguna de las dos a su jefe? Lo que pasa es que ahí eso depende de la relación y primero, eso depende primero de la relación mía conmigo mismo. Exacto. Segundo, depende de la relación mía con mi jefe. Y tercero, depende del carácter de mi jefe. ¿Ves? Por ejemplo, si tú eres mi jefe y tú eres una persona malvada, ¿verdad? Malvada, que yo veo tu maldad y todo lo demás, posiblemente yo te tengo miedo, ¿verdad? Pero hay una razón, es que yo veo que tú eres una persona malvada. Pero no es miedo porque sencillamente yo soy tu jefe, es porque hay algo detrás que independientemente, que no tiene que ver con la relación profesional. Pero si yo le tengo miedo a una persona simplemente porque tiene un título yo tendría que verificar mi sentimiento de autovalor. Ahí está, ¿verdad? Porque esto no depende del jefe, porque yo le puedo decir muy bien, y a mí me ha pasado, mira, esto no me gusta cuando pasa, cuando haces esto no me gusta, ¿verdad? Y para ser afirmativo yo tengo que vencer el miedo, claro. Yo tengo que tener el valor propio, porque yo puedo ser, mira, cuando estas cosas pasan, o yo puedo decir a la persona, con mucho respeto, pero yo no estoy hablando que le falte el respeto, estoy diciendo, es que es súper importante que tú evalúes a ti mismo antes de echarle la culpa a otro. Claro. Pues dice, no, porque mi jefe es un hijo de su madre, mi jefe es que yo... ¿Pero qué es? Que le tengo miedo y no sé poner unos límites saludables, ¿verdad? Porque tú siempre puedes decir lo que tú sientes, eso no es ningún problema. Definitivo. Y basado en el tema y basado en lo que estamos hablando del miedo, quiero aprovechar una de las cosas que vamos a tocar en el seminario del 10 y 11 es trabajar con las emociones, es un emotional reset. Estás dando un reset a tus emociones y claro, el miedo es una emoción. Y una de las cosas que vamos a tocar, y de verdad les exhorto que nos visiten, que vayan, que compren sus taquillas en tiquetera, porque va a ser, como dice la doctora, una inversión para ti mismo. Es una inversión para tú decir, después que tú cojas ese seminario, tú decir, ahora yo puedo ir donde una persona X y hablar con esa persona y no tener miedo a expresar mis sentimientos, a expresar lo que quiero hacer. Y una cosa del miedo, que parte de las emociones que se va a tocar, quiero enfatizar porque sé que mucha gente que nos ve puede estar pensando en el tema del miedo en distintos aspectos. Porque el miedo puede ser, sí, le tengo miedo a la cucaracha y eso, pero el tipo de miedo que quiero enfatizar es este. El limitante. Exactamente. El limitante. ¿Cómo vamos a trabajar ese seminario? La doctora va a trabajar con ustedes en ese seminario para que ese miedo limitante ya no esté, o mínimo saber cómo manejarlo. Empiezas a transformar. Exactamente. Se lo empieza a transformar. Mira, y a veces le pregunto a la persona, ok, primero que buscar ayuda es señal de amor propio y no es señal de debilidad. Exactamente. Oye, necesito ayuda, yo busco ayuda. Lo segundo, ¿qué precio tú le pondrías a resolver un problema importante que te está limitando en muchas áreas de tu vida? Para mí eso no tiene precio. Exactamente. ¿Verdad? Tercero, si yo puedo encontrar una manera, que esto es descrito por la neurociencia, esto no es invento, si yo puedo encontrar una manera de transformar ese miedo y empezar a hacer... La emoción que empieza a romper con el miedo es la valentía. Exactamente. ¿Verdad? Es como que muchas veces yo he tenido que enfrentarme a sin número de miedos y por mi tipo de carrera, bien fuerte, que es donde digo, ¿sabes qué? Entonces, una vez ya tú te sabes que eres valiente, la historia que tú tienes adentro empieza a cambiar. Exactamente. Porque es como que, fíjate, yo que creía que era tan cobarde, pero hice esto, entonces empiezas a llenar la biblioteca de tu cerebro de referencias que te dicen, no, esta vez yo también puedo ser valiente.
Pero si no tenemos referencia porque nunca he sido valiente, porque nunca me he atrevido, pues entonces que yo voy a pensar, pues soy un cobarde y me quedé así. Y pienso que soy así y tenemos un falso concepto de nuestro ser. Exactamente. Y definitivamente lo que voy a hacer es que en la parte de abajo del YouTube le voy a poner el link directo para que ustedes compren hasta aquí el directo, no tengan que estar buscando en etiquetera, le voy a poner el link, así que chequense en las descripciones, que voy a poner el link directo de etiquetera para que obviamente se den ese regalo a sí mismo, se inviertan en sí, inviertan en ti. A veces uno compra unas cosas que, ay, sí, me hicieron feliz, me compré 2 semanas, 1 semana. Sí, entonces de momento gastaste X cantidad en un televisor, en un PlayStation, lo que sea, whatever, que creas que te está invirtiendo en ti porque te da esa felicidad, que es una felicidad que sea temporera. En eso te va a invertir en ti. Va a ser una herramienta que no importa el tiempo que pase después que cogiste este seminario, lo vas a poder usar, porque siempre va a estar ahí. Tú acabas de plantear algo bien brutal. La persona me dice, ¿cómo yo sé? Me pudieran decir, ¿cómo yo sé que me va a funcionar? Primero, que lo que está ahí es científicamente comprobada, no son inventos, no son teorías, ninguna es teoría. Segundo, es la parte de que con información nueva siempre hacemos cosas nuevas. Exactamente. Tercero, que yo no estoy pretendiendo en 2 días cambiar el mindset de una persona en lo absoluto. Yo no estoy, o sea, no puedo pretender eso porque estuviera mintiendo. Lo que sí es que te voy a dar ese mapa para que en los próximos 40 días, ya esto está probado, o sea, en los próximos 40 días, con las herramientas que vas a salir de ahí, en los próximos 40 días, tú tengas una vida más libre, más feliz y menos limitante. Porque ¿qué es lo contrario a la limitación? La felicidad y la libertad, ¿verdad? Vivir una vida limitante donde yo no me atrevo a hacer algo es vivir en una vida de sufrimiento. Incluso en el taller vamos a ver cómo vamos a salir del sufrimiento. El sufrimiento es opcional, porque el sufrimiento tiene que ver con el significado que tú y yo le damos a las cosas. El dolor no. El dolor, oye, hay cosas que nos pasan que nos duelen, hay cosas que tenemos que superar, hay pérdidas que tenemos que han sido difíciles. Pero ¿cuánto tiempo yo voy a transformar ese dolor o lo voy a transformar en sufrimiento por 5, 10 años, 15 años, 12 años? Nunca salir de un sufrimiento. Tenemos el poder de transformar las emociones. Es que no sabemos hacerlo. Exactamente. Yo misma no sabía después de tantos años de carrera. Y de momento cuando encuentro todo lo que vamos a estar ayer dando allí, es que esto se tiene que compartir. Porque es súper importante que nosotros, miren, si al final del día una persona saludable no va a ser violenta y necesitamos reducir la violencia. Definitivo. Así que ya lo saben, el link te lo voy a poner abajo y creo que aquí podemos dar un wrap, podemos terminar el tema de hoy del miedo. Así que te veo para la próxima. Mantente conectado En Mental Connection.